¿Qué tal si comenzamos, Adrián, con el tema de estos últimos 2 días, de hoy y de ayer, con respecto a la guerra en Ucrania? Porque desde ayer las Fuerzas Armadas ucranianas, por sorpresa, acometieron una incursión en la zona de Kursk, esta zona aquí más al norte incluso que la zona de Belgorod, donde hace algún tiempo los rusos por aquí habían generado un nuevo frente de combate con el objetivo de maximizar el desgaste y de que los ucranianos redireccionaran, ¿sí? Generar la diversión de recursos de las Fuerzas Armadas ucranianas hacia allí. Bueno, desde ayer una incursión bastante importante en Kursk. ¿Cuál el significado de esto en tu opinión? ¿En qué medida esto puede determinar un cambio en la dinámica? ¿Cómo lo conceptualizas, Adrián? Bueno, aparentemente estamos hablando de una operación, como tú has dicho, importante, pero que, bueno, tampoco teníamos demasiadas dudas de que Ucrania, el ejército ucraniano, tenía capacidad para desarrollar este tipo de operaciones. Todo depende de qué tipo de respuestas se está dispuesto a realizar y a qué coste, ¿no? Lo que parece muy evidente es que Ucrania estaba necesitado de operaciones de imagen, podemos decir, dentro de lo que es la dinámica habitual del gobierno ucraniano y sobre todo de su relación con Occidente. De cualquier forma, tanto efectos internos como externos, nos encontrábamos en un contexto crecientemente pesimista y que estaba pues haciendo que cada vez más interlocutores empezasen a pensar pues en la necesidad de una posible negociación, etcétera. Entonces, en ese contexto, también se estaba anunciando desde Ucrania que iba a haber una ofensiva. Ellos iban a lanzar en algún momento una ofensiva, pero bueno, sin precisar muy bien cuáles eran las características de esa ofensiva. Y es muy posible que sea esto exactamente, ¿no? Claro, ese anuncio de una ofensiva no tenía mucha lógica desde el punto de vista táctico o operativo, pero puede tenerlo desde el punto de vista de imagen. Es decir, Ucrania puede demostrar que tiene capacidad de incurrir, de hacer una incursión en territorio ruso, pues digamos desde un punto de vista geográfico significativa, ¿no? El problema es el coste, claro, porque evidentemente estamos hablando, Ucrania, por muy debilitado que esté, sabemos que tiene pues todavía cientos de miles de soldados a su disposición. Dependiendo en qué medida esté dispuesto a debilitar otros frentes y a apostar con todas sus fuerzas de reserva en un punto concreto, tiene posibilidad o de desbordar a las fuerzas rusas si es en algún punto del frente, como podía haber sido otro tipo de ofensiva o como fue hace un año aproximadamente, desde el punto de vista de los objetivos. Luego no lo consiguieron, pero bueno. O bien intentar hacer una incursión fuera de lo que es el frente de batalla, pues en territorio ruso, pues ya más al norte, como han hecho, intentaron en Belgorod en su momento y están intentando ahora en la zona de Kursk, ¿no? Bueno, lo previsible es que esto en principio dure unos días. El impacto publicitario para el régimen de Kiev va a depender fundamentalmente de cuánto territorio alcancen y cuánto tiempo resistan en ese ataque, pero el impacto fundamental a medio plazo, que es el de coste en personas y en material, va a ser y ya está siendo terrible para el ejército ucraniano. Ellos, evidentemente, bueno, pues tiene un impacto psicológico también para Rusia esa operación, también desde el punto de vista de bajas civiles y tal, eso es algo que hay que tener en cuenta, pero desde el punto de vista de lo que en este momento debería ser más importante para Ucrania, desde una perspectiva táctica y estratégica, que es defender al máximo las reservas que les quedan, ¿no? Pues bueno, emplearlas en una operación de imagen, pues bueno, tiene una lógica bastante dudosa, ¿no?
yo creo que un poco este es el contexto. Estamos una operación de imagen que vamos a ver hasta dónde llega, que operativamente se sostiene en base a una concentración de recursos, ¿no? Es decir, cuando ante estas situaciones alguien comenta, bueno, pero si Ucrania estaba claramente perdiendo la guerra, Rusia está claramente ganándola, ¿cómo puede Ucrania abordar una operación de estas? Pues es una simple, digamos, una simple operación de concentración de recursos. Por muy debilitado que estés, pues un ejército como el de Ucrania puede debilitar sus reservas siempre que esté dispuesto a hacer una apuesta lo suficientemente grande para poner en riesgo esas reservas que le quedan en una operación, ya digo, una operación fundamentalmente de imagen. Sí, completamente de acuerdo con tu análisis. Adrián, durante las últimas 2 semanas, a raíz de el desarrollo del conflicto en el plano militar, a raíz de las perspectivas de una reelección de Trump, el gobierno de Zelensky comenzó sutilmente a reacomodar su discurso, su narrativa, ¿sí? Antes rechazaban de plano las negociaciones y primero en una entrevista para la BBC, no recuerdo exactamente la formulación, pero presentaron la posibilidad de una negociación. Después, más adelante, en una entrevista con Bloomberg, si no recuerdo, no, perdón, con medios franceses, ya directamente presentaron esa posibilidad a través de un referendo. También remacharon que en la segunda cumbre para la paz participaría Rusia. Más allá de esta incursión propagandística en Kursk, comienza Ucrania a generar el terreno para una negociación o en realidad una derrota enmascarada de negociación. Bueno, yo creo que tú mismo has utilizado las palabras adecuadas, ¿no? Comienza a preparar el terreno, ¿no? Es muy posible que este sea el contexto, porque, claro, precisamente ayer y hoy también ha habido interpretaciones en el sentido de que, bueno, quizás estaban intentando, pues, engañar a los rusos mientras estaban preparando una operación de este tipo que aparentemente rompe el contexto de una posible negociación, ¿no? Pero, bueno, puede suceder también lo contrario, es decir, que ante una situación tan difícil como la que enfrenta ya el ejército ucraniano, o Ucrania en su conjunto, pues que desde el gobierno de Zelensky se piense en lanzar una ofensiva que demuestre, por lo menos internamente, que ellos han hecho todo lo posible y que después del fracaso de esta ofensiva, pues quede claro que ya no hay más que se puede hacer y, por lo tanto, ya se abra un contexto más fácil para dar los primeros pasos dentro de esa negociación. Claro, lo que ocurre es que una cosa es que Zelensky empiece a crear el ambiente para una posible negociación y otra cosa es que, claro, ese proceso de negociación no se abrirá hasta que Rusia esté de acuerdo, evidentemente, ¿no? Y, claro, no parece que este sea el momento mejor desde el punto de vista de las estrategias de Rusia para iniciar ese proceso. Es decir, Rusia ha estado realizando unas inversiones muy importantes en una guerra de desgaste. Son inversiones que cuando ya se consigue el desgaste definitivo del enemigo, un desgaste que aparentemente está muy próximo, pues a partir de ese momento es cuando empiezan las ganancias territoriales, es decir, cuando empieza el colapso de la otra parte, ya desgastada hasta un nivel difícilmente soportable, y ese colapso lleva a ganancias territoriales que no era el primer objetivo, sino el objetivo último, ¿no? Bien, claro, si la negociación empieza antes de que se produzcan esas ganancias territoriales, pues Rusia estaría probablemente en una posición no la más interesante cara a esa negociación y probablemente lo que más le interesaría es empezar esa negociación cuando ese colapso se produzca y se haya manifiesto.
y se produzcan esos avances territoriales o sea evidente que esos avances territoriales se pueden producir, ¿no? En último término, depende de hasta qué punto también esté maduro el gobierno de Zelensky, pero no solo el gobierno de Zelensky, la sociedad ucraniana y sobre todo pues, el ejército o los sectores más radicales del ejército que estén maduros para poner en marcha un proceso de negociación con perspectivas de éxito. Pero claro, es que estamos hablando de un proceso de negociación que no responde a un contexto de un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, sino que va mucho más allá. Entonces, es sabido por todos que al final, desde el punto de vista de lo que son las relaciones entre Ucrania y Rusia, probablemente más que un proceso de negociación, lo que vamos a tener es o una capitulación o una rendición. Y otra cosa es cómo se vista desde un punto de vista formal. Pero, claro, ese es probablemente el contexto lógico que Rusia necesita. Porque la clave digamos, de las estrategias, de los objetivos estratégicos de Rusia, no es tanto los territorios que se puedan pactar en un proceso de este tipo, ¿no? Los territorios que vayan a quedar o no dentro de la Federación Rusa, sino qué pasa con el resto. Es un tema clave, ¿no? Es decir, la situación tiene que estar suficientemente madura como para asegurar que el resto de Ucrania no se mantiene como un enemigo estratégico contra Rusia, que independientemente de las condiciones de paz que se firmen, pues o a los 6 meses o un año después o 2 años después o cuando quizás la OTAN se vuelva a rearmar, pues vuelva a ser utilizado otra vez como ariete contra Rusia. Es decir, yo creo que el objetivo lógico es que esa Ucrania que no se incorpore a la Federación Rusa tampoco sea una Ucrania que mire hacia el oeste, sino que sea una nueva Ucrania que se sitúe en un nuevo contexto mirando hacia el este o hacia Rusia, si se quiere, ¿no? Y esto, claro, si tenemos en cuenta cómo se nos ha ofrecido por los medios de comunicación, sobre todo, digamos, lo que es Ucrania, lo que es Rusia y la relación entre ambos durante los últimos años, pues puede parecer muy complicado, pero no es tanto si tenemos en cuenta lo que ha sido realmente la historia de Ucrania durante las últimas décadas, ¿no? Si tenemos en cuenta, bueno, cómo ha influido Occidente de forma continua para que Ucrania sea lo que ahora es, cómo hasta que se produce el golpe de Estado del Maidán en el 2014, había una alternancia de gobiernos, bueno, en general eran gobiernos todos ellos corruptos, pero bueno, unos favorables mirando hacia el este y otros mirando hacia el oeste, ¿no? Y esto nos reflejaba una realidad sociológica ucraniana que no exactamente igual, bueno, lo podemos comparar de alguna forma, que en el año 2014 Occidente dio un golpe de Estado y consiguió una configuración institucional de Ucrania tal que no solo mirara hacia Occidente, sino que se convirtiera en un enemigo obsesivo de Rusia, pues es posible configurar un futuro institucional de esa Ucrania que no se incorpore a la Federación Rusa, un futuro institucional que garantice que Ucrania de forma natural va a estar permanentemente mirando más hacia el este que hacia el oeste.